Hola, hola, bienvenidos a Laligurumi. En este tutorial vamos a aprender a tejer este hermoso diseño. Pero antes de continuar, por favor, suscríbete a mi canal, comparte y dale like a este video para seguir generando más contenido gratuito. Ponle pausa al video y toma nota. Estos son los materiales que vas a necesitar para hacer este tutorial. A continuación les presento las abreviaciones en inglés y su traducción que estaremos utilizando. Vamos a iniciar con los ojos, con la parte blanca. Vamos a utilizar estambre de 3 milímetros y este gancho es de 2. Pueden utilizar también de 2.5 o 3. Vamos a iniciar con la vuelta número 1, que sería el anillo mágico de 6, o en mi caso vamos a tejer 2 cadenitas y 6 puntos bajos en la primera cadenita. Aquí tengo 2 cadenitas y en la primera vamos a tejer 3 de un lado y 3 del otro para que nos dé un total de 6 puntos en la primera vuelta. Si nunca has tejido, te recomiendo ver los videos que tengo para principiantes para aprender a tejer amigurumis. Después de la vuelta número 1 vamos a hacer 6 dobles, esa sería la vuelta número 2, o 6 incrementos para que nos den 12 puntos bajos. Entonces vamos a tejer 2 puntos en cada punto que hicimos anteriormente. Al final nos tiene que dar un total de 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, uno doble y lo vamos a repetir 6 veces para que nos den 18 puntos. Aquí llevo un punto bajo, entonces en el siguiente vamos a hacer un doble, 2 en el mismo lugar. De nuevo un punto bajo y el siguiente corresponde a doble, y así hasta completar 18 puntos. De la vuelta 4 a la vuelta 7 vamos a tejer puntos normales, o sea 18 puntos. En total son 4 vueltas de 18 puntos bajos, un puntito en cada puntito. Aquí ya tejí las 4 vueltas, ahora vamos a la vuelta número 8. Vamos a disminuir con la secuencia de un punto bajo, una disminución y lo vamos a repetir 6 veces. Aquí llevo 1, en el siguiente corresponde a una disminución, otra vez un punto bajo, en el siguiente hacemos disminución, y así hasta terminar la vuelta nos tiene que dar un total de 12 puntos. En esta parte vamos a rellenar, vamos a aprovechar antes de cerrar, y ya después de haber rellenado vamos a disminuir, vamos a hacer puras disminuciones hasta que se cierre por completo. Al final hacemos nudo haciendo 2 cadenitas, cortamos dejando el hilo largo, jalamos el hilo y bajamos el nudo. Este hilito lo vamos a esconder por dentro del tejido con la aguja estambrera.
Vamos a repetir todo para hacer otro igual. Vamos a tejer los párpados. Vamos a iniciar con anillo mágico de 6. En la vuelta número 2 hacemos 6 dobles para que nos den 12. En la vuelta número 3 hacemos la secuencia de un punto bajo, uno doble 6 veces para que nos den 18 puntos. En la vuelta número 4 hacemos 5 puntos bajos, uno doble 3 veces para que nos den 21 puntos. Y de la vuelta número 5 a la vuelta número 8 tejemos 21 puntos bajos normales. En total son 4 vueltas. Al final, para emparejar el tejido, vamos a introducir el ganchillo de adentro hacia afuera y desde ahí jalamos el estambre. Después hacemos 2 cadenitas, anudamos y cortamos el hilo. Vamos a repetir todo para hacer otro igual. Vamos a introducir dentro de los párpados, donde el centro de donde iniciamos el tejido en color blanco debe de quedar en la parte de enfrente. Vamos a tomar la aguja estambrera para unir la parte blanca y el párpado del ojo. Vamos a coserlo de la siguiente manera. Ahora unimos los ojos.
Ahora con estambre color negro vamos a hacer la parte interna de la boca. Aquí yo ya le avancé, les voy a ir dictando. En la vuelta número 1 hice anillo mágico de 6. En la vuelta número 2 vamos a hacer 6 incrementos o 6 dobles para que nos den 12 puntos bajos. De la vuelta 3 a la vuelta 22 vamos a tejer puntos normales de 12, en total son 20 vueltas de 12. Y en la vuelta 23 vamos a disminuir todo hasta que se cierre. Antes de esta vuelta hay que rellenar. Vamos a comenzar a tejer la boca, la parte externa de la boca que es en color naranja, se va a tejer en forma de óvalo. Vamos a iniciar con 15 cadenas. Cada vuelta va a estar compuesta de dos lados, lado 1 y lado 2. Ahorita vamos a iniciar con la vuelta número 1 y el lado número 1. Saltando la última cadena que realizamos, vamos a iniciar la vuelta 1, lado 1, iniciamos con 13 puntos bajos y al final de los 13 puntos vamos a hacer un triple para que en este lado 1 nos den 16 puntos en total. En el lado 2 de la vuelta 1 vamos a hacer 12 puntos bajos y al final vamos a terminar con un doble para que nos den 14. En total de la vuelta 1, sumando el lado 1 y el lado 2, nos tienen que dar 30 puntos bajos. En el lado 1 de la vuelta 2 vamos a iniciar con un doble. Después hacemos 12 puntos bajos y vamos a terminar con 3 dobles. En total, en este lado número 1 de la vuelta 2, nos tienen que dar 20 puntos.
En el lado 2 de la vuelta 2 vamos a iniciar con 12 puntos bajos. Al final vamos a hacer 2 dobles y nos tienen que dar 16. En total nos tienen que dar en esta vuelta número 2 36 puntos. En la vuelta número 3, lado 1, vamos a iniciar con la secuencia de un punto bajo, uno doble, solamente una vez. Después hacemos 12 puntos bajos y luego terminamos con la secuencia de un punto bajo, uno doble, 3 veces para que nos den 24 puntos. En el lado 2 de la vuelta 3 iniciamos con 12 puntos y después hacemos la secuencia de un punto bajo, uno doble, 2 veces para que nos den 18. En total en la vuelta número 3 nos tienen que dar 42 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 4, lado número 1. Vamos a iniciar con la secuencia de 2 puntos bajos, uno doble. Después hacemos 12 puntos bajos y terminamos con la secuencia de 2 puntos bajos, uno doble, 3 veces para que nos den 28. En el lado 2 de la vuelta 4 vamos a hacer 12 puntos y terminamos con la secuencia de 2 puntos bajos, uno doble, 2 veces para que nos den 20. En total en la vuelta 4 te tienen que dar 48. De la vuelta 5 a la vuelta 6 vamos a hacer vueltas completas de 48 puntos bajos. Son 2 vueltas en total. En la vuelta 7, lado 1, vamos a iniciar con la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución, ya vamos a empezar a disminuir, después hacemos 12 puntos y terminamos con la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución 3 veces y en este lado te tienen que dar 24 puntos.
En el lado número 2 de la vuelta 7 vamos a iniciar con 12 puntos, después hacemos la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución 2 veces para que nos den 18. En total en la vuelta 7 te tienen que dar 42. En el lado 1 de la vuelta 8 vamos a iniciar con la secuencia de un punto bajo, una disminución, después hacemos 12 puntos bajos normales y terminamos con la secuencia de un punto bajo, una disminución 3 veces para que nos den 20 en este lado. En el lado 2 de la vuelta 8 vamos a iniciar con 12 puntos bajos, después hacemos la secuencia de un punto bajo, una disminución 2 veces para que nos den 16 en este lado. Al final, en la vuelta 8 te tienen que dar 36 puntos. De la vuelta 9 a la vuelta 10 vamos a tejer vueltas completas de 36 puntos bajos. Son 2 vueltas en total. Al final hacemos un puntito deslizado, anudamos y cortamos dejando hilo para coser más adelante. Ahora vamos a coser la parte interna de la boca, que es en color negro, junto con la parte externa. La vamos a introducir y con algunos alfileres nos vamos a apoyar para darle forma a la boca y empezar a coser. El labio inferior de la boquita va ligeramente metido al labio superior. El labio superior queda por la parte de afuerita. Vamos acomodándolo con alfileres y poco a poco iremos cosiendo con la aguja estambrera. Vamos a ir cosiendo poco a poco en forma de espiral o en zigzag. Es importante que dejes una fila sin tejer
de la parte externa de la boquita, porque ahí vamos a introducir los dientitos más adelante con fieltro. Entonces toda la orillita debe de quedar suelta. Dos o tres filas arriba de la boca vamos a coser los ojos usando la aguja estambrera. Vamos a pasarla por todo alrededor. Ahora vamos a tomar estambre color café y vamos a tejer los piecitos y las piernas. Vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 o en mi caso que realizo 2 cadenas y 6 puntitos bajos en la primera cadena. De la vuelta 2 a la vuelta 5 tejí 6 puntos bajos. Aquí yo ya le avancé, son 4 vueltas en total de 6 puntos. Vamos a voltear nuestro tejido y vamos a empezar a tejer de manera lineal. Cuando se teje de manera lineal siempre se agrega una cadenita al inicio de cada vuelta. La vuelta 1 y la vuelta 2 vamos a tejer 4 puntos bajos, son 2 vueltitas de 4 en total. Al final de estas vueltecitas vamos a anudar y cortar, dejando hilo largo porque vamos a coser en la parte del talón. Vamos a introducir este hilo a la aguja estambrera, vamos a voltear la parte de atrás de esta manera y lo vamos a coser. Esta es la parte del talón del piecito. Vamos a coser de manera espiral o en zigzag, como sea tu preferencia, y después de terminar lo vamos a volver a voltear.
a la parte de arriba. Vamos a pasar la aguja a la parte de arriba para después utilizar este hilo para tejer con el ganchillo. Ahora con el ganchillo vamos a tejer alrededor 3 vueltas de 6 puntos bajos. Ahí donde se hace el huequito, ahí vamos a ir tejiendo hacia arriba. Vamos a cambiar de color y vamos a introducir el color naranja. Vamos a tejer de la vuelta 4 a la vuelta 11 6 puntos bajos. Son en total 8 vueltas de 6. Al finalizar vamos a anudar y vamos a tejer otra piernita igual. Ya que tenga las dos piernitas, vamos a unirlas con 2 puntitos bajos. Ya que estén unidas las piernas, vamos a empezar a tejer alrededor 12 puntos bajos. Esta sería la vuelta número 1 del cuerpo.
En la vuelta número 2 vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, una disminución 4 veces para que nos den 8 puntos bajos. Y ahora en la vuelta número 3 vamos a tejer 8 puntos bajos. Vamos a ingresar el color blanco en la parte de atrás. Metemos el estambre de adentro hacia afuera. Hacemos una cadenita. E ingresamos de nuevo en el mismo lugar para ahora hacer un puntito bajo. Y ahora vamos a dar una vuelta alrededor con color blanco. En total fueron 2 vueltas en color blanco, corresponden a la vuelta 4 y la vuelta 5, 8 puntos bajos, 2 vueltas en total. Ahora vamos a cerrar con 2 cadenitas, cortamos, bajamos el nudo y ahora vamos a ingresar el color naranja, pero es otro tono, un poquito más fuerte, para hacer las rayas de la blusa o de la playera. Vamos a ingresar, esta sería la vuelta número 6, pero vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, perdón, de un punto bajo, uno doble 4 veces para que nos den 12 puntos. Ingresamos de la misma manera como lo hicimos anteriormente y entonces hacemos la secuencia. Aquí llevo uno y el siguiente sería un doble. Y así lo repetimos 4 veces. En la vuelta 7 hacemos 12 puntos bajos normales. Aquí ya le hice esa vuelta. Vamos a volver a cortar haciendo un nudito. Y ahora vamos a ingresar el color blanco para hacer la vuelta número 8. En la vuelta 8 que ya realicé, hice 12 puntos bajos en color blanco.
Por ahora vamos a dejar hasta aquí el cuerpo. Ahora vamos a tejer la mano y el bracito. Vamos a iniciar con el color naranja. La vuelta número 1 vamos a tejer de manera lineal. Vamos a empezar con la parte de la mano sin deditos. Hacemos 5 cadenas. Después vamos a saltar la última que hicimos para dejarla como altura y vamos a tejer en la vuelta número 2 4 puntos bajos. Saltamos, vamos a la segunda y hacemos un puntito en cada cadena que realizamos anteriormente. Lo vamos escondiendo por aquí. 4 puntitos. Teniendo los 4 puntos, vamos a girar y vamos a hacer 2 disminuciones, por lo tanto no vamos a subir con cadenita. Aquí están los 4 puntos. Entonces, si hacemos 2 disminuciones en un tejido lineal, la primera disminución no se hace cadenita como les mencioné y nos vamos a tejer al segundo punto. Saltamos el primero y nos vamos al segundo y de esta manera hacemos la primera disminución. Ahora, para hacer la segunda disminución la vamos a hacer de manera diferente. Metemos en el primer puntito, sacamos, metemos en el segundo puntito, sacamos y nos quedan 3 en el ganchillo. Y ahora pasamos el hilo por esos 3 y tenemos la segunda disminución. Esto nada más es la manita, la parte de la mano. En la parte más ancha es donde vamos a agregar deditos y en la parte más pequeña, que es donde terminamos, vamos a seguir con el bracito. Vamos a cortar este hilito extra que sobró. Ok, vamos a continuar con el brazo. Al final vamos a dejar los deditos. Tenemos 2 puntos. Para tejer el brazo vamos a tejer alrededor, por lo tanto vamos a tejer primero por las cadenitas, más bien la orejita de un lado. Cada puntito tiene 2 orejitas, vamos a tejer primero por las orejitas de un lado y luego por las orejitas del otro, para que en total en esta vuelta, que sería la número 1 considerando que es del brazo, nos den 4 puntos. Entonces vamos a tejer un punto y un punto y un punto. Entonces subimos con una cadenita, esa no le vamos a hacer nada, vamos a agarrar la orejita que está de nuestro lado, aquí tejemos un puntito y lo podemos marcar con un segurito para no perdernos. Bueno, hicimos el primer punto, hacemos el segundo punto en la siguiente orejita, vamos a voltear y en las orejitas que quedaron del otro lado vamos a hacer otros 2 puntos. Primero uno y luego el otro. En el siguiente. Y de esta manera, en esta vuelta número 1 tenemos 4 puntitos. Aquí ya vamos a quitar el color naranja claro. Podemos hacer aquí un puntito deslizado si gustan, si no lo podemos dejar así. Hacemos 2 cadenas y cortamos. En cada cambio de color a mí me gusta cortar el estambrito. Tiene que quedar así. En la vuelta número 2 del bracito vamos a ingresar el color blanco en los 4 puntitos que ya tenemos. Vamos a meter por uno de los puntitos
Vamos a atravesar el ganchillo, ingresamos, de esta manera. Después hacemos una cadenita, volvemos a meter en el mismo lugar, metemos hilo y hacemos el puntito bajo que normalmente hacemos. Esto es para que quede atoradito el estambre, y cada vez que iniciemos una vuelta de un nuevo color, así se va a realizar con todo este movimiento. En esta vuelta vamos a hacer 4 dobles. En total nos van a dar 8 puntos bajos. Aquí todo este movimiento es un punto bajo. En el mismo lugar vamos a ingresar y vamos a hacer el segundo punto bajo. Nos vamos al siguiente. Hay que fijarse bien porque está escalonado. Si yo ya tejí aquí, aquí abajo ya no se teje. Tengan mucho cuidado con eso porque si no se va a aumentar de más. Entonces vámonos hasta el otro y hacemos un doble, y haciendo esto que les acabo de decir también se hace el cambio de color de manera perfecta porque no queda escalonado. Entonces hay que estar muy atentos en ese escaloncito para no tejer abajo. Entonces seguimos haciendo 2 en cada puntito de la vuelta anterior. Aquí me falta uno doble, y bueno, ya en esta vuelta tenemos 8 puntitos. Estos hilitos los podemos ir escondiendo o cortando. En la vuelta 3 y en la vuelta 4 vamos a tejer 8 puntos bajos, o sea que vamos a tejer un puntito en cada punto que ya realizamos anteriormente. Son 2 vueltas de 8 puntos. Aquí ya terminé las 2 vueltitas de 8. Y ahora vamos a hacer un puntito deslizado. Dos cadenas y cortamos. Ahora hay que observar esta parte muy bien porque vamos a hacer algo fuera de lo común. Así es como se va viendo el tejido, lo vamos a voltear hacia abajo, o si bien así les quedó hacia abajo, así lo dejan, porque esto va a simular la manguita del brazo. Tiene que quedar hacia abajo, esto lo escondemos. Y ahora vamos a tomar el estambre naranja un poquito más fuerte. Y vamos a introducir el gancho en donde vean el cambio de color. Aquí está lo naranjita claro, aquí ya está lo blanco, pero vamos a tomar las verticales, o sea, estas líneas. Aquí metemos el ganchillo. Si no ubican bien por alguna razón estas verticales, lo importante es que tomen parte de lo blanquito cerca de la orilla de donde se hizo el cambio de color. Esté lo más cercano a lo naranja, pero bueno, de preferencia tomen estas verticales que se ven aquí. Aquí vamos a ingresar el color nuevo. De la misma manera como ingresamos el color blanco, primero metemos el hilo, una cadenita, metemos otra vez donde mismo
y terminamos haciendo el puntito bajo. Y en esta vuelta que sería la vuelta número 5, vamos a hacer 8 puntos bajos. Vamos a tejer un puntito en cada punto, pero tomando las verticales. Entonces vamos buscando y tejiendo los puntitos. Aquí ya llevamos 2. Esta ya es la número 8. Este hilito hay que esconderlo y así tiene que quedar. Después de hacer esta vuelta número 5, en la vuelta número 6 vamos a disminuir haciendo la secuencia de 2 puntitos bajos, una disminución, y lo repetimos 2 veces para que nos den 6 puntos. Aquí ya hice el primer puntito. En el siguiente es puntito bajo también para que sean 2, y en el siguiente hacemos disminución. Tomamos la orejita que está de nuestro lado, solamente una orejita, y luego la orejita del otro y disminuimos. De nuevo 2 puntitos bajos, 1, 2, y disminuimos. Vamos a cambiar de color a color blanco. Hacemos 2 cadenas, cortamos, introducimos el color blanco. Vamos a hacer la vuelta 7 y la vuelta 8. En la vuelta 7 y la vuelta 8 vamos a tejer vueltas normales de 6 puntos bajos. Entonces vamos a hacer un puntito en cada puntito que ya habíamos realizado anteriormente. Aquí ya terminé las 2 vueltitas de 6 puntos bajos. Vamos a cortar, anudar y cortar para introducir el color naranja de nuevo. Aquí ya introduje el color naranja, va a ser la vuelta 9 y la vuelta 10. De igual manera va a ser vueltas de 6 puntos bajos, son 2 vueltitas en el color, en este color que acabamos de ingresar, que es el color naranja. Anudamos, cortamos y vamos a introducir ya por último color blanco. En la vuelta 11, que va a ser en color blanco, hice una vuelta de 6 puntos bajos, que es esta que acabo de realizar. Y la vuelta 12 más bien va a ser una unión. Vamos a apretar el tejido paralelo a como esté la forma de la manita, o sea que si la manita está volteando para acá, se va a aplastar de esta manera. Tienen que quedar igualitos. Entonces atravesamos de lado a lado y vamos a tejer
3 puntitos bajos, color blanco. Tiene que quedar de esta manera. Hacemos nudito, cortamos y jalamos el nudo. Va a verse de esta manera y ahora vamos a pasar a esta parte del color naranja clarito para hacer los deditos. Aquí en la manita tenemos 4 secciones de donde iniciamos. 1, 2, 3, 4. Se ven las curvitas de las orejitas de las cadenitas que iniciamos en la mano. Vamos a introducir en la primera orejita. Vamos a hacer primero los 4 deditos superiores. Ingresamos naranjita, estambre naranjita color clarito, así como hemos ingresado cada estambre que hemos hecho en los cambios de color. Tenemos aquí el puntito bajo que utilizamos para ingresar. En cada dedito vamos a hacer 4 cadenas y 3 puntos bajos, 3 puntos deslizados de regreso. Este puntito bajo que hicimos ahorita lo voy a considerar como una cadena. Entonces, por lo tanto, voy a hacer 3 cadenitas como si esta fuera mi primera. 1, 2, 3, 4. En total son 4 cadenitas, pero el primer punto bajo lo consideré como cadena. Teniendo las 4 cadenitas, voy a saltar la última, me voy a ir al siguiente y ahí voy a iniciar mi primer punto deslizado. En total van a ser 3. Vamos al siguiente, sería el segundo puntito deslizado. Y donde hice el punto bajo, que sería como si fuera la primera cadena, hago el tercer puntito deslizado. Y este es nuestro primer dedito. Para que quede bien, vamos a ingresar de nuevo donde comenzamos y hacemos otro puntito deslizado. Ese sería como un puntito extra. Y luego hacemos otro punto deslizado en el siguiente para posicionarlo y comenzar de nuevo. O sea que hicimos, en teoría, 4 cadenas, 3 puntitos deslizados de regreso, puntito deslizado para fijarlo en el lugar y luego puntito deslizado en el siguiente para posicionar. Ya está posicionado, volvemos a empezar. Ahora sí, 4 cadenitas, 1, 2, 3, 4. Regresamos saltando el último, haciendo puntitos deslizados. 1, 2 y 3. Anclamos el dedito en el mismo lugar, haciendo puntito deslizado. Nos vamos al siguiente para posicionar, puntito deslizado y volvemos a iniciar. Y así hasta completar los 4 deditos. Aquí ya tengo los 4 deditos, me falta hacer un puntito deslizado para anclar el dedito. Y ahora hay que hacer el dedo gordo. El dedo gordito se hace con 3 cadenas en lugar de 4, son 3 cadenitas y 2 puntitos deslizados de regreso. Aquí ustedes directamente van a hacer 2 puntitos deslizados para bajar y posicionar el dedo gordo aquí en la lateral, y aquí van a iniciar sus 3 cadenitas y 2 puntitos deslizados de regreso y puntito deslizado para anclar el dedito. Pero en mi caso yo ya hice esa manita que tiene el dedo gordo de este lado. En mi caso yo tengo que hacerlo ahora del otro lado. Entonces aquí yo voy a cortar para que sepan que en cada manita va a cambiar de lugar el dedo gordito. Si se fijan, naturalmente el hilo se hace curvo hacia este lado y hacia ese lado es donde vamos a considerar que es la parte frontal de la mano. Entonces yo aquí me tengo que mover del lugar. Voy a quitar esos 2 puntitos deslizados que hice, pero en su caso van a ser como yo en la primera manita.
Simplemente van a bajar 2 puntitos deslizados y en la otra mano que hagan tienen que hacer lo que yo voy a hacer ahora. Este hilito lo esconden con el gancho o con la aguja, volteamos, ingresamos más o menos a la altura donde iría el dedito gordo y ahí voy a ingresar y hacer lo que les acabo de comentar. Como voy a hacer puntito bajo, esta sería mi primera cadena, son 3 en total, hago otras 2 más, salto la última y hago 2 puntitos deslizados. Hago un puntito deslizado aquí mismo, en el lugar donde ingresé, para que quede ancladito el dedo gordo y aquí ya voy a cortar. Dejo el hilo un poquito largo para poderlo esconder bien. Ahorita con una aguja vamos a esconder estos hilos. Ya teniendo los bracitos, vamos a continuar con el cuerpo que dejamos a medias. Seguimos en color blanco. Terminamos la vuelta número 8, vamos a hacer la vuelta número 9, pero ya uniendo los bracitos. Entonces, tenemos 12 puntos. Vamos a unir los brazos que tienen 3 puntitos aquí al final, 3 de un lado, 3 del otro, 3 enfrente sin nada y 3 atrás sin nada. Aquí, dependiendo de dónde estén posicionados, vamos a ir avanzando. Por ejemplo, en mi caso, voy a ubicar cuáles son los 3 puntitos que están en la lateral del monito. En mi caso serían estos 3. Entonces este del segurito sería el número 1 de los 3 de atrás. 1, 2, 3. Ahora vamos a los 3 del otro lado. Tomamos el bracito. Hay que observar que el dedo gordo esté hacia enfrente. Aquí está el dedo gordito. Vamos a ingresar ganchillo en el primer puntito del brazo. Le ingresamos en el siguiente del cuerpo. Y hacemos un puntito bajo. Este es el primero. Vamos al segundo. En el brazo. En el cuerpo. En el siguiente del cuerpo. Hacemos otro puntito bajo. Ingresamos ahora en el tercero del brazo. En el cuerpo. Y sería el tercero. Hacemos los 3 de enfrente. 1, 2, 3. Y por último, los 3 uniendo el otro brazo de la misma manera. Nos aseguramos que el dedo gordo esté enfrente, en la parte de adelante. Metemos en el primer puntito y luego en el brazo, y luego en el cuerpo. Hacemos el primer puntito bajo. Vamos al segundo, atravesamos brazo, atravesamos cuerpo. Hacemos 2 y 3, brazo y cuerpo. Así es como se va viendo. Antes de continuar vamos a aprovechar para rellenar porque vamos a ir disminuyendo. No importa que las piernas no estén con relleno, lo importante es nada más rellenar aquí la parte del tórax, un poco nada más. Ni los bracitos ni las piernas tienen que rellenarse. Pero bueno, eso es también totalmente opcional. Si tú quieres que queden más rígidas o más duritas las piernitas, si hay que ponerle relleno, o incluso
puedes ponerle alambre o limpiapipas para que quede de manera flexible. Ahora vamos a hacer la vuelta número 10. Vamos a empezar con disminuciones. Vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución 3 veces, para que nos den 9 puntos bajos. Aquí ya hice el primer puntito. Vamos a hacer el segundo. Y ya sigue disminución. Y así lo repetimos en la vuelta hasta que nos den 9 puntos. Aquí ya me quedaron 9 puntitos. Vamos a anudar y cambiar de color a naranja. Aquí ya avancé algunas vueltitas. En la vuelta 11 con el naranja fuerte vamos a hacer una vuelta nada más de 9 puntos bajos. En la vuelta 12 también una vueltita nada más de 9 puntos bajos, pero en color blanco. Y en la vuelta 13 9 puntitos bajos también, pero en color naranja clarito, que es esta última que hice. Aquí al final vamos a hacer un nudito y le vamos a cortar dejando hilo largo para utilizar ese hilo más adelante y coserlo a la cabeza. Aquí también aprovechen para rellenar esta parte. Esta sí tiene que quedar muy durita para sostener la cabeza. Con el apoyo de algunos alfileres vamos a posicionar el cuerpo en la cabeza, el cuellito. Vamos a ponerlo justo en el centro, alrededor de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 filitas después de la boquita. Y lo vamos a coser con la aguja estambrera. Vamos a coser de manera en espiral o la forma en que sea de tu agrado, tomando un hilito de abajo y un hilito y un puntito del cuello. Nos vamos poco a poco, puntito por puntito. Vamos a tejer ahora con estambre café el pantalón. Vamos a tejer de manera cilíndrica para hacer un conito como estas. Vamos a iniciar en la vuelta número 1 con 12 cadenas y vamos a unir esas 12 cadenitas de extremo a extremo con un puntito deslizado. 4, 5, 6, 11, 12. Lo unimos de la siguiente manera, así la trencita viendo hacia nosotros, juntamos extremos y vamos a unirlo en la orejita de afuera con un puntito deslizado. En la vuelta número 2 vamos a tejer 12 puntos, pero vamos a ingresar el ganchillo aquí al centro y aquí vamos a ir tejiendo los puntitos. Así que vamos a tomar todo el punto hasta completar los 12 puntitos bajos y al final también vamos a unir con un puntito deslizado. Aquí ya tejí los 12 puntitos, ya llegué al extremo, más bien al inicio, y aquí hacemos un puntito deslizado. Subimos con una cadenita y vamos a tejer en el mismo lugar y seguiremos tejiendo 12 puntos bajos. Ahora será de la vuelta 3 a la vuelta 6
tejiendo 12 puntos, en total son 4 vueltas. Aquí ya terminé las 4 vueltitas de 12 puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta número 7. Vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución 3 veces para que nos den 9 puntos. Aquí llevo 1, 2 y en el siguiente hacemos disminución. Y así hasta terminar la vuelta. Después de la vuelta 8 a la vuelta 11 vamos a tejer vueltas normales de 9 puntos bajos. Son en total 4 vueltas. Al final hacemos puntito deslizado, cortamos y hacemos una segunda igualita. Y en la segunda que vayan a realizar, en este caso esta es la segunda mía, no vamos a cortar el hilo. Ya teniendo listas las dos pantaloncitos, o sea las dos piernas del pantalón, vamos a unirlo con 2 puntos bajos. De nuestro lado ponemos la que cortamos y del otro lado vamos a poner la que tiene el hilo largo. Con nuestro ganchillo, ahí donde nos quedamos, vamos a introducir de adentro hacia afuera en la pierna donde está el hilo corto. Y luego introducimos en el siguiente puntito de donde quedó nuestro hilo, y aquí vamos a hacer el puntito bajo. De nueva cuenta vamos a introducir primero en el pantalón de nuestro lado, de adentro hacia afuera, en el siguiente puntito que corresponde en la otra piernita, atravesamos y unimos con un puntito bajo. Son 2 puntitos y de esta manera ya está unido. Ahora vamos a tejer alrededor. Vamos a tejer en total 18 puntos, 9 de cada lado, incluyendo los que se unieron. Entonces aquí meto el ganchillo, marcamos el inicio y tejemos uno en cada uno. Esta sería la vuelta número 1. Con mucho cuidado vamos a introducir el pantalón, más bien el cuerpo al pantalón, jalando. Te puedes apoyar con tu ganchillo, jalando el piecito de esta manera para deslizarlo por adentro del pantalón. Y aquí ya vamos a empezar a tejer porque ya vamos a reducir y posiblemente vayamos a batallar más en poner el pantaloncito. Entonces en la vuelta que sigue, que sería la número 2, vamos a hacer un puntito bajo, una disminución 6 veces para que nos den 12 puntos. Aquí ya hice el primer puntito, entonces en el siguiente corresponde a disminución. Y así nos vamos, un puntito bajo, una disminución. Tienen que quedar 12 puntitos. Aquí ya hice la vuelta número 3, fueron puntitos normales, es decir, 12 puntos bajos, uno en cada uno. Y ahora voy a hacer la vuelta número 4, vamos a volver a disminuir haciendo la secuencia de 2 puntos bajos, una disminución 3 veces para que nos den 9 puntitos bajos. Aquí llevo 1, 2, disminución. Y así hasta terminar la vuelta. Como en la vuelta número 5 vamos a hacer 9 puntos bajos, un puntito en cada punto. Aquí ya lo hice y terminé con un puntito deslizado. Hacemos nudito,
cortamos. Con la ayuda de una aguja estambrera vamos a esconder este nudito. Igual este hilo lo pueden utilizar para coser el pantalón, pero la verdad no lo veo necesario porque queda muy justito. Entonces solamente vamos a esconderlo. Para tejer las cejas vamos a tomar estambre color café. Vamos a tejer de manera lineal. Vamos a iniciar con 6 cadenitas. Mientras van haciendo las cadenitas pueden ir escondiendo el hilito que nos queda por acá. Si no, también lo pueden esconder al final. Aquí voy a hacer la tercera, cuarta, quinta y sexta. Vamos a saltar la última. En la segunda vamos a hacer un puntito deslizado. En el que sigue hacemos otro puntito deslizado. Después hacemos un puntito bajo, luego otro puntito bajo y al final hacemos una lazadita para hacer punto medio alto. Y así es como queda la cejita. Hacemos 2 cadenas, dejamos hilo para coser y cortamos. Vamos a hacer esto otra vez para hacer la segunda ceja. Con la aguja estambrera vamos a pasar el hilo a la parte central donde vamos a coser la cejita. La parte ancha va en la parte del medio de ambas cejas. En este caso yo ya cosí la de este lado. Aquí está la parte ancha. Con los dedos y las manos vamos a darle formita a la ceja. Solamente se va a coser de la parte inferior al párpado. En este caso va de esta forma. Lo acostamos un poco y aquí cosemos de manera espiral. Unas 2 vueltecitas o 3, solamente en la parte central. De hecho estas cejitas están como flotando, pero lo vamos a hacer de esta manera que quede muy en la orillita. Ya terminando, vamos a hacer un nudito y luego lo escondemos. Intercalamos entre la ceja. Y le damos formita. Están curveadas hacia arriba para darle la expresión de preocupación, de ansiedad. Y listo. Ahora, como ven, aquí puse algunos alfileres para posicionarlos
los dientes para saber exactamente dónde voy a pegar los dientes. Los dientes son fieltros en color blanco, son unas Ds mayúsculas. En un momento les digo las medidas. De ancho miden aproximadamente 7 milímetros, 6, 7 más o menos, y de altura también 6, 7 más o menos. Aquí son 6. Vamos a hacer 7 dientitos. Vamos a recortarlos con fieltro, 7 en total, y los vamos a posicionar. También se pueden ayudar ustedes con alfileres. Primero les recomiendo poner los 3 del centro, uno en el centro, 2 a los lados. Hay como un puntito de distancia entre cada uno de ellos, y ya los otros 2 a las orillas. Les voy a mostrar cómo se van a ir pegando. Apóyate con alguna aguja, porque como está muy pequeño, lo puedas manipular de una manera más fácil. Vamos a poner silicón en la parte de enfrente del diente. Y luego lo vamos a meter poco a poco por debajo del labio. Y presionamos un poco. Vamos a tomar estambre color naranja fuerte y vamos a cortar varias tiritas. En mi caso fueron 20 tiritas de 15 centímetros. Les recomiendo que sea estambre en acrílico para que pueda despeluzarse. Ahorita más al ratito lo vamos a cepillar. Entonces no importa si es grueso o delgado, yo solamente conseguí grueso, pero lo importante es que sea en acrílico. Vamos a ir colocándolo poco a poco en la parte de atrás de los ojitos. Ya dependiendo si lo quieres abundante o no, es la cantidad de tiritas que puedes colocar. Yo estuve colocando de 2 en 2, pero también puede ser de 1 por 1. Con un cepillito de alambre o algún cepillo de mascotas nuevo, vamos a ir cepillando hasta que se deshagan por completo cada una de las tiritas, cada uno de los estambres.
Vamos a situar los ojos justo en el centro y los vamos a pegar con silicón frío. Son ojitos de 7 milímetros de diámetro aproximadamente, tienen orillita color verde. Si no tienen de estos, pueden utilizar un poco de fieltro para agregarle a sus ojitos negros. Y listo, hemos terminado este diseño. Espero que les haya gustado mucho como a mí. Por favor, suscríbanse a mi canal y denle like a este video para seguir generando más contenido gratuito. Mi nombre es Ale, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Chau, chau.